Teología es todo lo referente a la divinidad, ¿sí? No solo a la parte del estudio de Dios. Comúnmente se le asocia teología así como que el estudio que hacen los sacerdotes, seminaristas religiosos. Pero teología es en general todo lo que se refiere a Dios, en todos los aspectos. Todo aquel que tenga una divinidad se hace teología, se pregunta sobre su Dios. Nosotros los cristianos, pues obviamente al ser Dios, nuestro Dios, lo que llamamos Yahvé, Padre, Jehová, pues versa sobre eso. No es estricto en la religión, pero quienes hacen teología o quienes se preguntan sobre su Dios, comúnmente son los cristianos y los judíos. Todo aquel que se pregunta sobre su Dios hace teología, que trata de explicar sobre su Dios hace teología. Bueno, la teología, su definición etimológica es la ciencia o tratado de Dios. Hablamos de que la teología es verdadera ciencia, porque busca en lo que es el estudio o el conocimiento a través de la razón de lo que Dios ha revelado. Teología es el estudio de Dios o de los dioses, dependiendo de cuál sea tu religión. Bueno, la eclesiología no es más que el estudio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de gentes que conforman un cuerpo religioso, que puede ser la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia... O sea, es el sentido de comunidad, de grupo de gente que tiene una fe religiosa similar. Bueno, la escatología depende de qué objetivo tenga. La palabra escatología, que viene del griego escatos, tiene dos sentidos. En el sentido cristiano, pues es el estudio de la santidad, de todo lo que se supone que existe dentro de los religiosos. Cristología es el estudio de Cristo, del Mesías judío, cristiano, el individuo que se supone que nació hace 2000 años y que dejó las enseñanzas como para crear una religión que se llama cristianismo en términos generales, con sus diversas variantes que van desde el cristianismo primitivo, el catolicismo y todas las demás iglesias protestantes, adyacentes, colaterales, etcétera, etcétera. Bueno, la teología propiamente dicha, de una manera sintetizada, es la ciencia de Dios, aunque si alcanzamos a ver un poco de su etimología, sí. Teología proviene de Theos, con T lingual, que es propiamente Dios, y Logos, que en algunos casos se piensa que es estudio o tratado, como nos han enseñado siempre. Por lo tanto, bajo ese punto de vista sería el estudio de Dios, pero la teología también nos dice en su etimología que el Logos es palabra. Por tanto, la teología es el estudio sistemático, estructural de la palabra de Dios. Cabría hacer mención acerca de dos situaciones muy importantes. Una es la teología natural, que propiamente la teología natural lleva el nombre por teología filosófica o teodicea, que es la justificación racional mediante una comprobación de verdades en el mundo acerca de la existencia de Dios o de sus atributos. En este caso, la teología natural se lleva a cabo mediante la observación del mundo que nos rodea, a diferencia de la teología revelada. La teología revelada contiene, como lo dice su palabra, revelación de Dios. Y propiamente se nos ha dicho, o no se nos ha dicho, la tradición histórica que embarga a la Iglesia nos dice que hay dos partes de la teología revelada grandes, que las conocemos casi todos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando nos dicen hay que estudiar teología, entonces pensamos, nos van a enseñar a rezar, nos van a enseñar la Biblia, nos van a enseñar religión. Ese es un concepto muy limitado de la teología. Por ejemplo,
se puede estudiar teología no de manera sistemática como lo hacemos nosotros, ya como ciencia específica. Se puede estudiar teología desde que se es pequeño. ¿Por qué? Porque si aún y cuando no entiende esta situación de la divinidad, pero se pregunta por un Dios, se hace una pregunta por el trascendente, de una manera muy sencilla, muy primitiva, por así decirlo. La teología, entonces, si se va estudiando desde ese momento, ya es un estudio teológico. Estudiar teología te sirve para dar razón de la fe. San Pablo, en sus cartas, señala que debemos ser capaces de dar razón de nuestra fe, de por qué creemos. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y para empezar, pues, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Y cómo podemos dar razón de esa fe. Ese para los creyentes. Pero en el apartado de los no creyentes, ¿para qué sirve el estudio, a lo mejor de la teología? ¿Para qué estudiar la religión cristiana? ¿Para qué estudiar el cristianismo? Aquí hablamos de cristianismo no tan solo como un aspecto de una religión, sino como un hecho histórico. En el pensamiento clásico, para todo el público, tenía una primacía muy importante en toda la educación, de tal manera que la teología era una parte esencial en el conocimiento incluso de los jóvenes o de las personas que ingresaban a la universidad cuando se creó la universidad. La acción preferencial por los pobres es el hecho de que la iglesia o como iglesia debe reconocer que el mensaje cristiano existe o se dio precisamente para aquellos más necesitados. Sabemos que Jesús en su vida y en su mensaje se dirige a los pecadores, a los alejados de la sociedad, se dirige a los humildes, incluso señala que si no somos como niños, que si no nos volvemos humildes y puros, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Aquí sabemos que socialmente la iglesia debe hacer algo. Y un apartado de ese sentido, precisamente, porque un apartado que enfrenta muchas dificultades, pues son los pobres. Yo tengo que decir es que realmente Jesús sí tiene una preferencia, pero no puedo decir, porque es mi ministerio, que Jesús ame a los pecadores que no tienen necesidad de arrepentirse o que no quieren arrepentirse. Cristo no ama al pecador indolente. De hecho, la Biblia nos dice que Cristo vino a los que son pecadores, pero a los que son cautivados por su obra. No vino justamente a los que andan por allí y a todas luces están en contra de Jesús, están en contra de todas las cosas que Él ha dicho y que incluso viven como todo lo contrario a lo que Cristo hizo. Entonces, pienso yo que Cristo tiene una opción preferencial por el pecador arrepentido, pero no por el pecador indolente. Una iglesia diocesana ha hecho una opción preferencial por los pobres, que nota si algún sacerdote o varios están dedicados en especial a ciertos sectores de la población, como por ejemplo los migrantes, como por ejemplo los presos, por ejemplo aquellos que necesitan asistencia médica y no tienen acceso fácil. Cuando una diócesis contempla en sus planes poner sacerdotes y laicos comprometidos a trabajar en favor de estas personas y buscan como que recoger con la solidaridad de toda la comunidad lo necesario para estar allí con esas personas y ayudarlas, acompañarlos en su caminar, es cuando la iglesia está haciendo opción preferencial por los pobres. Concilio Vaticano II, bueno, para empezar, un concilio es un encuentro de obispos de toda la cristiandad, y hablamos también de concilios ecuménicos porque no solamente abarca la Iglesia Católica, sino otras denominaciones cristianas,
como lo son la Iglesia de Oriente, que si bien no está adherida a la autoridad del Papa, pues conserva, junto con la Iglesia Católica, por ejemplo, los sacramentos, la totalidad de los sacramentos. Entonces, estos concilios son reuniones que se realizan convocadas por el Papa. Fue una invención de Juan XXIII, que acaba de ser santificado. Le decían el Papa Bueno, yo lo conocí, estuve con él. Yo no soy creyente, pero me cayó muy bien. Es un hombre muy sencillo. Él tuvo una idea muy interesante, la idea del ayornamiento, o sea, del poner a la iglesia al día. Y ahí salieron en mil cuestiones, como es, por ejemplo, el hecho de que hoy en día la misa sea en el idioma vernáculo, no en latín como antiguamente. Y surgieron una serie de documentos del Vaticano II que son funcionales y que no han sido perfectamente elaborados y desarrollados como fue la intención en su momento, en 60 y tantos, que fue el Vaticano II, y que es lo que ha movido a la Iglesia en los últimos 45 años. Por labor social y de una manera muy específica te voy a decir lo que entiendo. En la teología bíblica, o en este caso en la teología reformada, se nos enseña que dentro del ministerio pastoral existe algo que se llama el ministerio de la piedad. ¿Lo has escuchado alguna ocasión? Ministerio de la piedad se manifestaba en diversas acciones de Cristo. 1. ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿Con los altos mandos? ¿Con los reyes? ¿Con los que sabían más de la Biblia? No, se juntaba con pobres, se juntaba con quebrados espiritualmente, prostitutas, adúlteros, con personas con problemas de autoestima. Se juntaba con muchachos o muchachos que habían pecado y fornicado durante su juventud. Se juntaba con personas ricas incluso, y ahí es un punto muy importante, pero ricas que estaban dispuestas a soltarse de sus posesiones materiales. Y a esas personas Jesús las amaba, y a esas personas Jesús eran las que iba. Porque tengo que decir algo muy importante de la teología: Cristo no vino al que está completo, Cristo no vino al que sabe más, Cristo vino al que se declara en quiebra espiritual. Porque la Biblia dice justamente, Pablo a Timoteo, hablando de la piedad, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los justos. La función en esta parte va en dos sentidos. La Iglesia está inmersa en una sociedad, tiene relación con el hombre, que es lo que llamamos un son político, es decir, un ser en relación. Entonces, si la Iglesia se compone de hombres, necesariamente tiene una relación social. ¿Por qué? Porque no está sola, no está aislada. Sus miembros a los que atiende forman una sociedad. Esto viene desde que todos hemos sido llamados a un ministerio. Este ministerio se ve en el bautismo, en el momento que recibimos el bautismo, que nos llaman a ser sacerdotes, reyes y profetas. Y de aquí se dividen las pastorales. En el caso de ser sacerdotes, la pastoral litúrgica, el culto a Dios. En el caso de profetas, es la pastoral profética, que es el anuncio del evangelio, formación catequética. Y en el caso de reyes, es la pastoral social. La Iglesia no tiene más que una función: engañar a la gente. La función social de la Iglesia es un punto de conflicto e incluso de denuncia, porque se llega a afirmar que la Iglesia, porque las religiones son el opio de las masas, porque invitan al hombre a conformarse con realidades injustas, y no es así. La Iglesia debe buscar, tenemos que ir buscando cambiar realidades sociales injustas, que no es posible que hablemos de, por ejemplo, México, un país donde muchos se dicen católicos, muchos se dicen cristianos, y seguimos viendo gente que
Yo creo que hay uno: cumplir con su objetivo. El objetivo de la iglesia es el cuidado, la cura, por eso se llaman curas los sacerdotes, la cura y el cuidado de una comunidad, de crear las costumbres, la moral, o sea, moral es costumbre, que sea humano, o sea, hacernos más humanos. Y creo que todas las religiones, no solamente la Iglesia Católica, han fallado miserablemente. Yo creo que han fallado miserablemente todas las iglesias. Espero que el nuevo Papa, que parece ser un tipo muy inteligente, haga algo por cambiar esa situación. En ese punto, hace algunos años, se hizo un estudio para ver, bueno, cómo estamos como diócesis, qué podemos hacer precisamente para atender estos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Primero, detectar los problemas de nuestra diócesis y qué podemos hacer. Fruto de ese estudio hay un documento que se llama Plan Diocesano de Pastoral. Y ahí en ese vienen los principales problemas, como mucha gente ya está alejando, está cayendo en la increencia. Mucha gente pues sí manifiesta a lo mejor su fe o su religión, o manifiesta su adhesión a la Iglesia Católica, pero pues no practican este tipo de actividad fuera a lo mejor de la misa, o ni siquiera misa, ni siquiera eso, no se acercan a los sacramentos. Falta compromiso de todo, desde el compromiso sacerdotal, el compromiso de los religiosos, el compromiso de laicos. Faltan también vocaciones, falta que más personas vean la vocación religiosa y la vocación sacerdotal no como algo malo o algún
una situación que, pues, que no les va a llevar a cumplir su misión, o no los va a llevar a sentirse plenos. Y eso es también parte del testimonio. Primero ponte a pensar qué estás haciendo, porque eso que tú haces, bien o mal, te afecta a ti mismo. Entonces, no es que la iglesia quiera imponer un valor, es que te dice, bueno, si tú realmente quieres satisfacer y ser plenamente feliz, pues entonces necesitas hacer esto. Esto te lleva a la autorrealización y la felicidad. El dinero te ayuda, el descanso te ayuda, poder, pero no te hace completamente